Tras muchos años de experiencia con caballos y estancias en distintos lugares del país, la cántabra Coral Amorortu, experta en gestión de turismo ecuestre, se ha afincado en La Caridad. Y aquí, junto a su marido Raúl, ha puesto en marcha una iniciativa turística y terapéutica que, bajo la denominación Días de Gozo, nos adentra en el apasionante mundo de estos hermosos y nobles animales, cuyo poder curativo se conoce desde hace milenios. Como ya estábamos hartos de correr por el mundo, decidimos quedarnos porque esto es precioso, nos encantó. Y nos asentamos directamente y estamos encantados aquí. Con cuidado se extrae la producción cada día en la época adecuada. De eso sabe mucho Ramón, el padre de Mari Carmen, que lleva muchos años dedicado a la apicultura, su gran afición. Estas son, bueno, normalmente cuando la colmena está fuerte no le hace falta nada. Es una piquera que se pone aquí para ratones, para el ratón de campo. Durante años Teresa fue empleada del hogar y aunque confiesa que era feliz en su trabajo, siempre había soñado con tener su propio negocio, un restaurante. Actualmente es la propietaria del Mesonín de Tere, en Soto del Barco, donde esta apasionada de la cocina casera sirve casi 100 menús diarios. Entonces me enteré de las subvenciones y gracias a eso pues pude formar un restaurante, una casa de comidas. Coral sabe que el caballo, además de un buen terapeuta para niños y adultos, es un extraordinario compañero de viaje. Su pasión por estos animales ha llevado a esta profesora cántabra por distintos rincones de España, hasta que decidió afincarse en La Caridad y poner en marcha una singular iniciativa cuyo nombre ya lo dice todo: Días de Gozo. Estamos en Arboces, concejo del Franco. Esto es un pueblo muy chiquitín, al lado de la playa. Pues tenemos un proyecto de turismo activo y terapias con animales y con música. Y sobre todo es un proyecto para disfrutar y para mejorar la vida. Nosotros somos una pareja de profesores y nos dieron el destino aquí. Como ya estábamos hartos de correr por el mundo, decidimos quedarnos porque esto es precioso, nos encantó y nos asentamos directamente y estamos encantados aquí. La actividad de esta nueva empresa es novedosa y singular. Ubicada en Arboces, sus instalaciones se han adaptado tanto para el ocio como para la puesta en práctica de programas de intervención terapéutica que en algunos casos van acompañados de una tecnología revolucionaria. Este es el prado de nuestra casa, que lo hemos convertido en un prado para toda la gente que se anima a venir. Entonces, primero tenemos lo que hemos convertido en aula. Es el aula de trabajo para las terapias. Cuando la gente venga a hacer terapias con los perros o con los caballos, pues hay, dependiendo de la situación de la persona, pues hay un tipo de preparación. Si es una terapia física, pues se ven con el fisioterapeuta, hacen estiramientos, preparan los músculos para luego ponerse a trabajar. Y también cuando utilizan la terapia auditiva del método Tomatis, lo que hacen es pues coger sus cascos, prepararse, tienen unos baños y hay unas taquillas por si hacen una excursión a caballo o bien sea terapéutica o bien sea de turismo, pues dejan sus cosas en las taquillas, es decir, un sitio de recepción y aula, zona de trabajo, etc. Esta es la zona interior de trabajo interior. Cuando llueve y hace mucho frío, tenemos aquí un caballo muy amistoso que es mecánico, entonces no hace falta salir al frío. Es un caballo especialmente diseñado para poder vivir la equitación igual que si fuera un caballo real. Entonces él pues te va al paso, va al galope, va al trote, va todo. Entonces este caballo se llama Charol. Es el caballo más obediente que tenemos. Y aquí tenemos el método Tomatis, que consiste en unos auriculares que te dan a oír una música especialmente filtrada para que los
músculos del oído trabajen y se rehabiliten. Y eso tiene una implicación directa por medio de los nervios principales del cuerpo, el nervio vago y otros que pasan por aquí, para que haya una rehabilitación interior a nivel cerebral. Y esto ayuda a la estabilidad emocional fundamentalmente y a problemas de lenguaje y de concentración. Son 3 áreas fundamentales. Y esto lo hacemos montados a caballo. También con el programa LEADER hemos hecho aquí este picadero semicubierto, donde tenemos la sombra y el sol, la lluvia o la no lluvia. Como estamos en Asturias hay de todo, hemos hecho una cosa que nos permita disfrutar y defendernos de todas las cosas del tiempo asturiano. Para subir a los caballos, las personas que tienen dificultad de movimiento desde las sillas de ruedas necesitan una rampa. Nosotros hemos hecho la rampa directamente. Salimos por aquí y a esta altura, cuando se acerca el caballo, pues nos montamos en él tranquilamente. Para hacer el paso de la silla de ruedas al caballo, pues queda exactamente a la altura necesaria para poder subir. Bueno, y este es el paddock donde los caballos que van a trabajar ahí en el picadero esperan. Y tiene un truco, y es que como están aquí ellos y los otros están contigo haciendo cosas, los que están aquí les entra envidia y quieren participar en lo que están haciendo sus compañeros contigo. Entonces aquí generamos las ganas de trabajar y de paso aprenden a hacer las cosas que están haciendo sus compañeros ahí. Cuando son caballos más jóvenes, desde aquí aprenden. Esto es algo así como el aula de los caballos. El mejor equipo de días de gozo lo conforman sus 10 caballos y sus 2 perras. Los animales pastan alegremente en una finca próxima o bien en el picadero, donde transcurre parte de la jornada. Bueno, esta es la residencia de los caballos. Aquí están temporadas en prados de personas de la zona y aquí viven los caballos, aquí y en otros prados. Este en particular está al lado de casa, con lo cual es muy cómodo. Y estos son los caballos, parte de ellos, porque los caballos son 10, pero aquí tenemos a 6. Y este que veis aquí es Rayo, la de al lado es Racha y la siguiente que se ve es Selva. Aunque lleva poco más de un año en funcionamiento, ya son muchos los padres y niños que se sienten atraídos por vivir una experiencia tan estimulante, donde además de interactuar con los caballos, se disfruta de un entorno totalmente natural. Bueno, pues mi hija se llama Saray y tiene problemas de ansiedad, es una niña muy nerviosa y entonces hace muy bien el venir aquí a tratar con los caballos, a montar, etcétera, etcétera. Sí, porque los días la verdad que viene con los caballos, pues eso, los cuidan, los peinan, los montan, es decir, está en una relación que se establece con el animal y bueno, ya sí, va más relajada para casa. Tiene bastantes experiencias porque también tenemos perros en casa y bueno, eso, se establece como una relación que a veces ni uno mismo le parece extraño porque no eres capaz de tú establecer esas relaciones con ellos y a veces, bueno, pues eso lo que te decíamos antes, que a veces yo pruebo y me subo en el caballo mecánico porque a los de verdad no me atrevo mucho. El fin que se persigue en días de gozo es hacer del tiempo libre un momento de deleite y bienestar. De ahí que Coral y su marido Raúl también ofrezcan rutas a caballo, en vehículo todoterreno o paseos en bote por el río Navia. Todo dentro de un marco de belleza incomparable. El proyecto turístico tiene 3 apartados o tres tipos de actividades. Una serían los caballos que estuvisteis viendo con Coral. Luego tenemos un todoterreno para hacer rutas por lo que es el Parque Histórico del Navia. Hay 2 tipos de rutas, una sería costera, que abarcaría la costa y sobre todo ahí vamos a ver asentamientos castreños, casonas palacio, etcétera, ¿no? Capillas, que hay muchas en la zona. Y otra opción es ir hacia el interior, llegamos hasta la zona de Illano y ahí también desde aquí vamos por la zona de Coaña, Villacondide, subimos al Alto de Penouta, bajamos a Boal,
De Boal vamos hasta Froseira y de ahí seguimos a Illano, todo por pistas forestales, si podemos, porque a veces hay dificultades para utilizarlas durante el verano por problemas de incendios, pero sería el equivalente del caballo para la gente que no puede montar a caballo, para la gente que tiene dificultades o que le da miedo el caballo, o gente mayor que visitaría cosas cómodamente en un coche sin necesidad de subirse al caballo. El apoyo económico prestado desde el CEDER Navia Porcía fue decisivo para la puesta en marcha de este centro especializado en lo que podríamos denominar turismo de salud y vida saludable. Una parte del proyecto tiene ayudas LEADER, otra parte no, pero sobre todo en lo que nos ayudó el tener el programa LEADER fue en que nos dio el pistoletazo de salida, porque esto es un proyecto muy antiguo, una idea, una ilusión, una ambición muy bonita, pero que como es muy compleja, pues no terminaba de hacerse. Entonces, en el momento que entramos a pedir la ayuda, ellos te ponen unos plazos que favorecen el que tú te puedas poner en marcha y puedas poner todo de tu parte para que el proyecto funcione. En definitiva, Coral y Raúl invitan a vivir una aventura única con los caballos, los animales que nos ayudan a curar. Con cuidado se extrae la producción cada día en la época adecuada. De eso sabe mucho Ramón, el padre de Mari Carmen, que lleva muchos años dedicado a la apicultura, su gran afición. Bueno, estamos en Perlora, estamos sacando miel aquí en Perlora y es miel de costa, que principalmente es de eucalipto. Es eucalipto porque empieza el eucalipto a florecer sobre noviembre y llega hasta abril. Todavía hay por aquí eucaliptos floridos y vamos a sacar un poco miel de eucalipto, miel de costa, de aquí en Perlora. Vamos a darles un poco de humo primero por la piquera para que se enteren que estamos aquí. Y vamos a despegar la tapa esta. Están todas arriba ahora. Están aquí todas, déjame el ahumador. Esta colmena está fuerte, está lleno. Es una colmena que llenó, que está bastante bien, y habría que ponerle otro alza. Ponerle otro alza o, bueno, vaciar estas dos alzas que tiene arriba y meterle cuadros de cera nuevos. Mira cómo está. Esta colmena y es lo que nosotros llamamos congestión, está bloqueada. Seguro que si miramos abajo va a estar bloqueada porque pesa mucho y están los cuadros todos llenos. Y fue del eucalipto. Claro, normalmente ya los cuadros, cuando están las 3/4 partes operculadas, del cuadro, se considera que está la miel ya madura, pero bueno, mejor es que esté operculado del 100%. Y si enfocas abajo, lo que te está diciendo la congestión, ves que está la colmena congestionada. Está pidiendo a gritos, seguramente ya que hace un mes pedía a gritos otro cajón, pero bueno, a veces por falta de tiempo, por un poco de abandono, pues pasas un poco del tema y ahora hay que rápidamente meterle. Yo suelo meter en las alzas 8 cuadros, antes metía 9, pero con el objeto de que salgan más del marco, para que la máquina lo pele bien. Estas son, bueno, normalmente cuando la colmena está fuerte no le hace falta nada. Es una piquera que se pone aquí para ratones, para el ratón de campo, más entradas y menos entradas. Cuando la colmena está débil, que cubre a lo mejor 2 o 3 cuadros nada más de abejas, que es o cuando se pasa un núcleo, por prevención se pone la piquera pequeña. Ahora compañeros que tengo yo aquí al lado, que es Benjamín, uno que está aquí al lado mío, pues ya tienen las piqueras para la vespa velutina, y la vespa asiática, pues está metiendo piqueras ya de 4 milímetros, con culo sanitario. Culo sanitario para la barroa, y la vespa velutina por 4 milímetros no pasa, creo. No pasa.
Pero bueno, como dicen nosotros, la espera fuera la abeja. Pero bueno, por lo menos no te entra dentro. De vuelta a la instalación en el Raitán, en Pie del Oro, con cuidado y de manera prácticamente artesanal, se extrae la miel. Estamos sacando un poco miel de eucalipto, de unas pocas colmenas que tenemos aquí en Perlora. Y ahora es una época porque ya hay que poner a las colmenas que ya están fuertes, hay que ponerles cera. Hay que ponerles cera normalmente estampada, cera lisa que llamamos, y hay que ponerla, sanear un poco la cámara de cría. Entonces hay que poner, según se ve la cámara de cría, hay que ponerle cera nueva, estampada. Aquí arrancamos las cuchillas, en este caso está puesto en manual, y pulsas, baja el cuadro, y lo deja pelado. Entonces rápidamente lo deja pelado. Aquí tenía un poco de badén, entonces se remata ahí a punta de cuchillo y bueno, y quita mucho trabajo. Lo vas pasando por aquí. Tras un mínimo proceso será envasada para su comercialización, que hasta ahora era en la proximidad de la planta, pero que espera conquistar nuevos mercados a medida que pase el tiempo. Bueno, pues nosotros la miel la vendemos principalmente en tiendas, en comercios de Gozón, de Carreño, también en Avilés y en Gijón. Y luego tenemos mucha venta a particulares. Para llegar hasta aquí ha sido importante, en este caso, la ayuda prestada por el programa LEADER gestionado por la Asociación para el Desarrollo Integrado del Cabo Peñas. Pues fui a la Agencia de Desarrollo Local de Gozón, que está ahí en Peroño, y con Fernando y con Eva, fue con los que más traté. Me ayudaron muchísimo, y tanto a la hora de elaborar el proyecto, y luego también la administración, cuando me tenía que dirigir a la consejería o al Ayuntamiento de Carreño, la verdad que todo facilidades y mucha información. Esta familia apuesta claramente por el ámbito rural, en el que se sienten muy a gusto y en el que desean continuar. Con las ayudas LEADER yo creo que hacen que la gente vuelva al medio rural, porque la verdad los jóvenes marchamos todos del medio rural. Y yo creo que es una forma de vida que estamos dejando y que totalmente se puede vivir en el medio rural y que nos ofrece. Yo, por ejemplo, tengo 2 hijos pequeños, una de 5 y otra de 3, y puedo compaginar el trabajo con ellos. Por ahora, esta afición convertida en actividad profesional va bien. El objetivo es crecer de una manera controlada y proporcionada, con un mayor número de colmenas para producir más miel y otros derivados como el polen. Tere fue durante años empleada de hogar, un trabajo al que dedicaba muchas horas a lo largo del día y en el que, según cuenta, ella se sentía feliz. Nunca se propuso abandonarlo a pesar de su sueño de regentar su propio negocio. Estamos en Soto del Barco, en un barrio que se llama La Carrilona. Bueno, llegué hasta aquí en principio gracias al Proder, que fue quien me dio la subvención y pude realizar todo esto. Que bueno, es un restaurante, una casa de comidas. Antes yo limpiaba casas, era empleada de hogar. Cocinaba y limpiaba casas, tenía varias casas y me dedicaba el día entero a eso. Y nada, mi ilusión era siempre hacer esto, lo que estoy haciendo ahora, una casa de comidas. Y todo esto eran cuadras, que era todo de mis padres, y decidí formar un restaurante. Entonces me enteré de las subvenciones y gracias a eso pues pude formar un restaurante, una casa de comidas. El mesonín de Tere se ha habilitado en lo que fueron las antiguas cuadras de la ganadería familiar, en el lugar conocido como La Carrilona, a escasa distancia de Soto del Barco. Inaugurado en el año 2013, este pequeño restaurante se ha convertido en parada obligatoria para los que gustan de la comida casera. Esta es la entrada principal. Esto es, ya veis, aquí es la zona pequeña del bar, pero realmente aquí también se dan comidas, o sea que lo usamos como tipo la barra, pero al final aquí se acaba llenando de gente comiendo también. Y ya veis, una pequeña barra.
Y nada. La parrilla, que la ponemos en funcionamiento viernes, sábado y domingo, que aquí es, bueno, es una de las cosas principales. La parrilla le encanta a la gente, es un complemento muy importante nuestro. Y bueno, y aquí tenemos la cocina, mi hermana Eva, mi hermana pequeña. Bueno, además de Eva, tengo a Rocío y a Marián y a Zaida. El pote de berzas es sagrado, o sea, es algo que no puede faltar porque mucha gente viene todos los días a comer el pote de berzas. O sea, el pote, además de todo lo demás, porque siempre tenemos 10 primeros y 10 segundos. Y especialidades, puedo decirte que el sábado siempre hay que poner pito calella, porque es una cosa que también la gente viene a ello, al pito, y el domingo el cabrito. El cabrito fenomenal, o sea, es algo que marcha muy bien, que a la gente le encanta. Y luego el comedor, ya veis, son 9 mesas que se triplican y cuatriplican porque se empieza todos los días a la 1 y se acaba a las 5 de la tarde de dar comidas. Entonces va rotando. Donde esto ves aquí 9 mesas, pues igual pasan 100, yo qué sé, por decirte algo, el viernes pasado pasaron 113 personas en esto que ves aquí. Obreros, albañiles, transportistas, maestros o empleados de banca. La clientela que a diario acude al restaurante es diversa. Además del buen precio y la variedad del menú, lo hacen atraídos por el hecho de que comer en el Mesonín de Tere es casi como comer en casa. No, mira, empezamos con obreros. Dices tú, ¿obreros de dónde? Pues obreros de todos los lados. O sea, que si pintores, que si los de la madera, que si los que trabajan en el aeropuerto. Clientes del aeropuerto tenemos cantidad, o sea, desde taxistas, los de mantenimiento, cantidad de gente, los de las ferreterías, los de, yo qué sé, maestros, gente de banco, gente que va acabando su trabajo o que vienen y tienen que volver otra vez. Entonces se mueve todo muy deprisa, porque los obreros tienen 1 hora para comer, no tienen más. Su oferta, comida casera de siempre y en abundantes raciones, es amplia y diversa. A diario, el cliente puede elegir entre 4 primeros, 4 segundos y postres. En su carta también hay platos especialmente cocinados para niños, personas celíacas y diabéticas. En la cocina de Tere, las especialidades son el repollo relleno, las fabas con potarro, las patatas con costillas, el cabrito, la menestra, la fabada, el pote de berzas, el pitu calella guisado con arbellos o los callos. Además de eso, por ejemplo, hoy se hicieron unas lentejas, siempre se hace una sopa de puchero, hoy también la había de pescado. Una verdura, siempre tengo una verdura para la gente que está a dieta y tal. Una pasta, porque siempre hay críos, entonces siempre ponemos una pasta. Luego ensaladas, o la ensalada rusa, o una ensalada de pasta o tal. La ensalada mixta no falta. Mejillones es algo que empezamos a poner y seguimos porque a la gente le encantan, entonces siempre hay mejillones y hay pastel de cabracho también, como no nos cuesta ningún trabajo, pues siempre tenemos pastel de cabracho y tal, esas cosas que le gustan a la gente y que no nos suponen a nosotros tampoco mucho trabajo. Y luego de segundos carnes siempre tenemos carne de cerdo, carne de ternera y escalopes con salsa y todo eso que gusta mucho a la gente. Siempre hay unas almóndigas. El plato de aldea procuramos hacerlo todos los días porque un picadillo y un adobo pues gustan a todo el mundo. El filete siempre lo tenemos porque un filete con patatas a quien no le gusta. Entonces buscamos un poco satisfacer lo que gusta a todos. O sea, que todo el mundo que no diga, pues tal, pues no. Algo que guste a todos y que la gente que esté de dieta, celíacos o con problemas de cualquier tipo, que no tenga ningún problema en escoger. En lo que ya muchos conocen como la Casa de Tere, trabajan 5 empleados, de los cuales 4 son mujeres. Todas ellas tienen larga experiencia al frente de los fogones. 8 personas hay trabajando aquí. 8 personas. Madres como yo, son chicas jóvenes, con muchas ganas de trabajar y la verdad que yo, vamos, para mí, ahora mismo tengo un equipo buenísimo de gente trabajando aquí. Pues estoy en cocina o ayudando afuera en la barra, dando con las cenas. De un poco de todo, como en casa. Lo llevamos todas como en casa. Todas nos llevamos bien, todas nos ayudamos unas a otras en todo lo que podemos. Y entonces pues somos como una piña que nos ayudamos.
Abrir un restaurante es una aventura empresarial arriesgada. Tere pudo hacerlo porque contó con una importante ayuda económica que se le prestó desde el Grupo de Acción Costera Bajo Nalón con cargo al Fondo Europeo de la Pesca. Una subvención que ha contribuido a que esta mujer hoy pueda disfrutar de una de las experiencias más gratificantes de su vida. Esto te ha hecho gracias a las ayudas que recibí del Proder. Esto se hizo gracias a ellos. Si ellos no me hubieran aconsejado, no me hubieran, me guiaron en todo momento, me dijeron cómo podía hacerlo. Todos los pasos fueron seguidos por ellos, por la subvención que me dieron. Y la verdad, vamos, es que tengo que decir que si no llega a ser por ellos, esto no lo hubiera hecho. El mesonín de Tere es un ejemplo de los pequeños negocios que, desafiando a los tiempos de crisis, surgen en el medio rural y reactivan su vida económica y social.